Mi nombre es Elías Barakat. Tengo 51 años. Soy líder de una red de iglesias clandestinas en Oriente Medio y traductor certificado de farsi, árabe y hebreo. Durante 23 años he servido en zonas donde predicar el Evangelio puede costarte la vida. Lo que voy a contarte sucedió exactamente el 14 de marzo de 2019 en la ciudad de Mashhad, provincia de Khorasán, Irán. Juro ante Dios que cada palabra de este testimonio es completamente verdadera. Ese día vi algo que ningún manual teológico puede explicar. Vi cómo Dios detuvo una ejecución pública de un pastor cristiano frente a más de 2000 testigos. Vi cómo la furia de jueces y guardias revolucionarios se transformó en terror absoluto. Y vi cómo 73 personas, incluyendo autoridades gubernamentales, cayeron de rodillas confesando a Cristo en medio de una plaza donde minutos antes exigían sangre. Si has estado pasando por persecución, si te han amenazado por tu fe, si sientes que el enemigo te tiene rodeado, prepárate, porque lo que realmente ocurrió ese día en Mashhad es inexplicable para la mente humana, pero completamente coherente con el poder del Dios que servimos. Mashhad es la segunda ciudad más grande de Irán, con más de 3 millones de habitantes. Es conocida como la ciudad santa del Islam chiita, hogar del santuario del Imán Reza, donde millones de peregrinos llegan cada año. Las calles huelen a azafrán, cardamomo y el humo denso de los kebabs que se asan en cada esquina. En marzo, el viento del desierto todavía trae frío por las mañanas, y las montañas Binalud, al norte de la ciudad, permanecen cubiertas de nieve hasta abril. Yo había llegado a Mashhad 6 días antes, el 8 de marzo de 2019. Viajé desde Teherán en un autobús nocturno de 12 horas, llevando conmigo únicamente una mochila con ropa, mi Biblia escondida en el forro doble, y documentos que me identificaban como traductor comercial. Las calles de Mashhad son anchas, con edificios de ladrillo color terracota, bazares bulliciosos donde se venden alfombras persas, pistachos y turquesas. Pero debajo de esa aparente normalidad existe una red invisible de creyentes que se reúnen en casas, sótanos y almacenes abandonados. El aire de marzo en Mashhad es seco. Te reseca los labios en cuestión de horas. Los días son luminosos pero engañosos, porque en cuanto cae el sol, la temperatura baja drásticamente. Yo me hospedaba en la casa de un hermano llamado Reza Ahmadi, de 44 años, ingeniero civil, quien había convertido su garaje subterráneo en un lugar de reunión para 30 creyentes. Las paredes de concreto absorbían el sonido de nuestras oraciones. El piso estaba cubierto con alfombras donadas por diferentes familias. Había un olor constante a té negro, con cardamomo y a los panes planos que las hermanas horneaban antes de cada reunión. Recibí la llamada telefónica el 11 de marzo a las 6:47 de la mañana. Era el hermano Kamran Soltani, de 39 años, abogado de derechos humanos que trabajaba en casos de presos cristianos. Su voz sonaba tensa, controlada, como alguien que intenta no gritar en un lugar público. Me dijo en farsi: «Elías, necesito que vengas al tribunal provincial. Han arrestado al pastor David Mansouri. La acusación es apostasía agravada y evangelización sistemática. Necesitan un traductor certificado para el juicio. Tiene que ser hoy». Pastor David Mansouri. Yo conocía ese nombre. Tenía 38 años, nacido musulmán en una familia conservadora de Kermanshah. Se había convertido a Cristo 9 años antes, después de tener un sueño donde Jesús le hablaba en persa. Había plantado 4 iglesias-casas en diferentes provincias. Era un hombre delgado, de barba oscura recortada, voz suave pero con una firmeza inquebrantable cuando hablaba de Cristo. La última vez que lo vi fue 7 meses antes en una conferencia clandestina en las montañas Zagros, donde enseñó sobre el libro de Hechos durante 3 días seguidos. Kamran me dijo:
Lo arrestaron hace 5 días, junto con su esposa Mariam, en una redada. Encontraron 340 Biblias en su casa, listas de nombres de 47 nuevos convertidos y grabaciones de sus predicaciones. Lo peor es que uno de los convertidos era el hijo de un ayatolá local. Elías, esto es grave. El juicio es en 3 horas. Colgué el teléfono y me quedé sentado en el borde del colchón. Podía escuchar el tráfico matutino de Mashhad, el llamado a la oración desde una mezquita cercana, el grito de un vendedor de pan en la calle. Mi corazón latía fuerte, sabía lo que significaba apostasía agravada en Irán, pena de muerte. Y sabía que necesitaban un traductor, porque David probablemente sería interrogado en árabe coránico o en inglés por jueces que no hablaban su dialecto del farsi. Me vestí rápido, tomé mis documentos de certificación como traductor y salí a la calle. El Tribunal Provincial de Mashhad es un edificio de 4 pisos en el centro administrativo de la ciudad, rodeado de muros altos y guardias armados. Las paredes exteriores son de piedra caliza amarillenta. Hay detectores de metal en la entrada y cámaras de seguridad en cada esquina. Llegué a las 9:20 de la mañana. El cielo estaba despejado, de un azul intenso típico del desierto iraní. Kamran me esperaba en la entrada. Llevaba un traje gris oscuro y una carpeta bajo el brazo. Me entregó una credencial temporal y me dijo en voz baja: «El juez es Hossein Rahimi, 56 años, extremadamente conservador. Ha condenado a 12 cristianos en los últimos 3 años. Elías, esto no se ve bien». Entramos juntos. El interior del tribunal olía a desinfectante industrial y a papel viejo. Los pasillos tenían pisos de mármol verde que hacían eco con cada paso. Llegamos a la sala 7, en el 3er piso. Era una sala rectangular con paredes color crema, iluminación fluorescente blanca que zumbaba levemente y una bandera iraní colgando detrás del estrado del juez. Había 4 filas de bancas de madera. En la esquina derecha, un escritorio pequeño donde me senté como traductor oficial. A las 10:05 de la mañana trajeron a David. Llevaba puesto un uniforme de prisión gris, las manos esposadas al frente. Había perdido peso. Tenía una contusión morada en la mejilla izquierda y los ojos hinchados, probablemente por falta de sueño. Pero cuando me vio, sonrió. Una sonrisa tranquila, como quien sabe algo que los demás ignoran. Se sentó en la silla del acusado, custodiado por 2 guardias armados. El juez Hossein Rahimi entró a las 10:12. Era un hombre robusto, de barba blanca larga, turbante negro, lentes de marco grueso. Caminaba despacio, con autoridad. Se sentó, abrió una carpeta y comenzó a leer los cargos en farsi formal. Yo traducía simultáneamente al inglés para el acta oficial. Los cargos eran apostasía del Islam, evangelización organizada, distribución ilegal de material religioso prohibido y conspiración contra la seguridad nacional. Rahimi miró a David con una expresión dura, casi de desprecio, y le preguntó directamente: ¿niega usted haber renunciado al Islam y haber promovido una religión extranjera entre musulmanes? David respondió con voz clara, sin titubear: no lo niego. Yo era musulmán. Tuve un encuentro con Jesucristo hace 9 años. Él se me reveló, y desde entonces le he seguido. Y sí, he compartido el Evangelio con todo aquel que quisiera escuchar. El juez golpeó la mesa con su mazo. ¿Es consciente de que eso es un crimen capital bajo la Sharia? David asintió. Lo sé, pero no puedo negar a Cristo. Él murió por mí. Si tengo que morir por él, es un honor. Hubo un silencio denso en la sala. Yo traducía cada palabra, pero por dentro estaba orando. Podía sentir la tensión en el aire como electricidad estática antes de una tormenta. El fiscal, un hombre de 42 años, llamado Mehdi Karimi, comenzó a presentar evidencia. Mostró fotografías de las Biblias confiscadas, apiladas en cajas de cartón.
Leyó nombres de personas que habían asistido a las reuniones de David. Presentó grabaciones de audio donde David enseñaba que Jesús es el único camino al Padre. Cada pieza de evidencia era un clavo más en el ataúd legal de David. Kamran intentó argumentar que la libertad religiosa está protegida por la Constitución iraní. El juez lo interrumpió brutalmente. La libertad religiosa no incluye la apostasía ni el proselitismo. Eso está claro en el Código Penal Islámico, artículo 220. El juicio duró 2 horas y 40 minutos. No hubo sorpresas, no hubo atenuantes. A las 12:52 del mediodía, el juez Rahimi dictó sentencia. David Mansouri es culpable de apostasía agravada y evangelización sistemática. La sentencia es muerte por lapidación, a ejecutarse dentro de 72 horas en la plaza pública de Vakilabad, como advertencia para otros que consideren abandonar el Islam. David no lloró, no gritó, simplemente cerró los ojos y movió los labios en silencio. Yo sabía que estaba orando. Salí del tribunal a las 1:30 de la tarde. El sol de marzo golpeaba fuerte. Mis manos temblaban. Llamé inmediatamente a Reza y le dije, convoca una reunión de emergencia. Esta noche necesitamos ayunar y orar. Esa noche, a las 8:00 p.m., 120 creyentes de diferentes iglesias casas de Mashhad se reunieron en un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. Era un espacio industrial vacío, con techos altos de metal corrugado, pisos de concreto manchados de aceite y una única bombilla colgando en el centro. Hacía frío. Podías ver tu aliento cuando hablabas. Les conté todo: la sentencia, la fecha de ejecución, el lugar. Muchos lloraron, algunos gritaron. Una mujer de 67 años llamada Fátima cayó de rodillas y comenzó a clamar a Dios en voz alta. Tomamos una decisión unánime. Ayunaríamos durante las próximas 72 horas, sin comida, solo agua. Oraríamos en turnos de 24 horas sin parar. Algunos ayunarían en sus casas, otros se quedarían en el almacén intercediendo. Esa primera noche oramos hasta las 4:00 de la madrugada. Declaramos Salmos 91, 121, 27. Cantamos himnos en voz baja para no alertar a vecinos. El aire dentro del almacén olía a sudor, lágrimas y desesperación santa. El 12 de marzo, a las 11:00 de la mañana, recibí una llamada de la esposa de David, Mariam. Ella había sido liberada con cargos menores, pero le prohibieron ver a su esposo. Me dijo entre sollozos, Elías, anoche tuve un sueño. Vi a David de pie en una plaza llena de gente. Había piedras en el suelo, pero de repente apareció una luz brillante, tan fuerte que nadie podía ver. Y escuché una voz que decía en farsi, no morirá, sino que vivirá para contar mis maravillas. Elías, ¿crees que Dios puede hacer algo? Le dije, Mariam, yo creo en el Dios de Daniel, en el foso de los leones. Creo en el Dios de los 3 jóvenes en el horno de fuego. Si Él quiere, puede detener esta ejecución, pero si no lo hace, David será un mártir glorioso. De cualquier manera, Dios gana. Colgué el teléfono y me quedé pensando en ese sueño. Luz brillante. Voz en farsi. No morirá. El 13 de marzo, durante la sesión de oración matutina, algo extraño comenzó a suceder. Un joven de 22 años llamado Ali, recién convertido, comenzó a temblar violentamente mientras oraba. De repente gritó, «¡Lo veo! ¡Veo luz! Hay figuras de luz alrededor de David. Son altos, con túnicas blancas. Dicen que Dios va a mostrar su poder». Otro hermano, un hombre de 54 años llamado Hassan, se puso de pie y dijo con voz quebrada, «Yo también tuve un sueño anoche. Vi la plaza de Vakilabad, vi la multitud y vi que el cielo se abrió y algo descendió. No puedo describirlo, pero era aterrador y hermoso al mismo tiempo. En total,
8 personas diferentes reportaron sueños o visiones similares entre el 12 y el 13 de marzo. Todos vieron luz. Todos vieron a David protegido. Todos escucharon la misma frase en persa antiguo: para que sepan que yo soy el Señor. El 14 de marzo de 2019 amaneció despejado. La temperatura a las 6:00 de la mañana era de 8 grados centígrados. La ejecución estaba programada para las 10:00 am en la plaza Vakil Abad, un espacio público abierto en el distrito sur de Mashhad, rodeado de edificios residenciales y comercios. La plaza mide aproximadamente 120 metros de largo por 80 de ancho, con piso de adoquines grises y una fuente circular en el centro que estaba seca. Kamran me llamó a las 7:15 am. Elías, están montando el escenario. Hay camiones de policía, guardias revolucionarios, periodistas. Esto va a ser un espectáculo público. ¿Quieren enviar un mensaje?, le pregunté. ¿Puedo estar presente? Hubo una pausa. Técnicamente, como traductor oficial del caso, tienes permiso. Pero Elías, ¿de verdad quieres ver esto? Respondí sin dudar. Tengo que estar ahí. Necesito ser testigo de lo que Dios haga. Llegué a la plaza Vakil Abad a las 8:40 de la mañana. Ya había más de 1.500 personas reunidas. Algunos eran curiosos, otros religiosos conservadores, que veían la ejecución como un acto de justicia divina. Había vendedores ambulantes ofreciendo té y galletas, niños corriendo entre la multitud, mujeres con chadors negros, hombres con barbas largas y gorros tradicionales. En el centro de la plaza habían cavado un hoyo rectangular de aproximadamente 1.5 metros de profundidad. Al lado del hoyo había 2 montones de piedras, cada una del tamaño de una naranja o más grandes. Eran piedras de río, grises y lisas. Según la ley islámica para lapidación, la persona es enterrada hasta el pecho, si es hombre, o hasta el cuello, si es mujer, y la multitud arroja piedras hasta que muere. Es una muerte lenta, agonizante, diseñada como castigo máximo. Había un escenario elevado de madera donde el juez Rahimi y otros oficiales se sentarían para supervisar la ejecución. Guardias armados formaban un perímetro alrededor del hoyo. Conté 24 guardias revolucionarios con rifles AK-47. A las 9:20 am trajeron a David en una camioneta blanca. Lo bajaron esposado, flanqueado por 4 guardias. Caminaba despacio, pero con la cabeza en alto. Llevaba puesta una túnica blanca simple, como un sudario. Sus pies estaban descalzos. Podía ver desde donde yo estaba, a unos 30 metros de distancia, que sus labios se movían constantemente. Estaba orando. La multitud comenzó a gritar. Algunos gritaban, «Alá es grande». Otros insultaban a David. Lo llamaban traidor, infiel, perro. Había un clima de histeria colectiva, de sed de sangre disfrazada de fervor religioso. El juez Rahimi tomó un micrófono y anunció en voz alta: «Este hombre, David Mansouri, ha traicionado al Islam y ha guiado a otros por el camino equivocado. Hoy se hará justicia según la ley de Dios. Que esto sirva de advertencia». David fue llevado al hoyo. Bajaron una escalera. Él descendió, y luego comenzaron a llenar el hoyo con tierra y piedras pequeñas alrededor de su cuerpo, compactándola, hasta que quedó enterrado hasta el pecho. Solo su torso, brazos y cabeza quedaban expuestos. Su rostro estaba pálido pero sereno. No había miedo en sus ojos. Un imam local, de 61 años, recitó versos del Corán en árabe sobre el castigo de los apóstatas. Su voz resonaba por los altavoces instalados en postes alrededor de la plaza. Yo estaba de pie junto a otros 40 espectadores en el lado oeste de la plaza. Mi corazón latía tan fuerte que sentía el pulso en mis oídos. A las 9:47 am, el juez dio la orden: «Procedan». 6 hombres, seleccionados previamente, se acercaron a los montones de piedras.
Eran familiares de algunas de las personas que David había convertido, obligados por presión social a participar en la ejecución. Cada uno tomó una piedra con ambas manos. David levantó la vista al cielo. Sus labios se movieron más rápido. Yo, desde donde estaba, cerré los ojos por un segundo y susurré: Dios, es tu momento. Si alguna vez has respondido una oración, que sea ahora. El primer hombre levantó la piedra sobre su cabeza, listo para arrojarla. La multitud se quedó en silencio, expectante. El viento de la mañana se había detenido completamente. Ni una hoja se movía. Y entonces, hermanos, algo que jamás olvidaré comenzó a suceder. El aire alrededor de la plaza se tornó denso. No hay otra manera de describirlo. Era como si la presión atmosférica hubiera aumentado de repente. Mis oídos se taponaron, igual que cuando subes una montaña muy rápido. Escuché a varias personas a mi alrededor quejarse de lo mismo, llevándose las manos a los oídos. El hombre que estaba a punto de lanzar la primera piedra se quedó paralizado. Su brazo tembló. La piedra cayó de sus manos al suelo con un golpe seco. Él miró sus manos confundido, como si hubieran dejado de obedecerle. Uno de los guardias revolucionarios, un hombre joven de unos 28 años con barba roja, dejó caer su rifle. El arma golpeó el adoquín y se disparó accidentalmente al aire. El estampido hizo que la multitud gritara y se agachara, pero el guardia no recogió su rifle. Se quedó de pie, mirando fijamente hacia arriba, con la boca abierta. Seguí su mirada, y lo vi. El cielo sobre la plaza Vakil-Abad comenzó a cambiar de color. Era las 9:49 de la mañana, pleno día, cielo despejado. Pero de repente, una sombra circular apareció directamente encima de nosotros. No era una nube. Era como si alguien hubiera apagado parcialmente el sol, pero solo sobre esa área específica. La temperatura bajó al menos 5 grados en cuestión de segundos. La gente comenzó a murmurar. Algunos señalaban al cielo. Un anciano cerca de mí dijo en farsi: ¿Qué es eso? ¿Es un eclipse? Pero no era un eclipse. Los eclipses no ocurren así de repente sin progresión. Y además, no había ningún eclipse solar programado para esa fecha. Yo lo había verificado días antes. La sombra se intensificó. La plaza quedó sumida en una penumbra extraña, como si fuera el atardecer en pleno día. Las luces de los edificios circundantes se encendieron automáticamente, confundidas por la falta de luz. David seguía en el hoyo, enterrado hasta el pecho. Pero ahora su rostro había cambiado. No era miedo lo que se veía, era asombro. Sus ojos estaban muy abiertos, mirando algo que el resto de nosotros aún no podíamos ver claramente. De repente, un viento comenzó a soplar, pero no era un viento normal. Venía desde todas las direcciones a la vez, convergiendo hacia el centro de la plaza donde estaba David. Levantaba polvo en espirales, hacía girar las hojas secas en círculos perfectos. Los vendedores ambulantes tuvieron que sujetar sus puestos para que no salieran volando. El juez Rahimi se puso de pie en el escenario, visiblemente alterado. Gritó algo a los guardias, pero su voz se perdió en el rugido del viento. Y entonces, a las 9:51 AM, exactamente según mi reloj, sucedió lo inexplicable. Una luz comenzó a manifestarse. No venía del cielo como un rayo, no venía de ningún reflector, simplemente comenzó a existir, materialización en el aire mismo, a unos 3 metros por encima de donde estaba David. Era una luz blanca, pero no como la luz del sol o de una lámpara. Era una luz que parecía tener peso, sustancia, presencia. La luz comenzó a expandirse, formando algo parecido a una columna vertical de aproximadamente 2 metros de diámetro y 6 metros de altura. Dentro de esa columna de luz, yo podía ver movimiento.
formas que se movían con propósito, pero que no eran humanas. La multitud entró en pánico. Más de 300 personas comenzaron a correr hacia las salidas de la plaza, gritando, tropezando unas con otras. Madres agarraban a sus hijos. Ancianos caían y eran pisoteados en la estampida, pero otros, como yo, nos quedamos clavados en el suelo, incapaces de movernos, hipnotizados por lo que estábamos viendo. Los 6 hombres que iban a lanzar las piedras cayeron de rodillas. Uno de ellos, un hombre de unos 40 años, comenzó a llorar incontrolablemente, cubriéndose el rostro con las manos. 2 de los guardias revolucionarios dejaron caer sus armas y corrieron. Pero otros se quedaron, aunque podía ver el terror absoluto en sus rostros. Uno de ellos, el comandante de la unidad, un hombre de 48 años llamado Reza Hosseini, sacó su radio y gritaba pidiendo refuerzos, diciendo que había una anomalía en la plaza. La columna de luz comenzó a pulsear como si respirara, y con cada pulsación yo podía sentir una vibración en mi pecho, como cuando estás cerca de un altavoz con música muy fuerte, pero esto no era sonido, era algo más profundo. David, dentro del hoyo, levantó sus brazos tanto como pudo, con las palmas hacia arriba, y comenzó a gritar: «Kadosh, Kadosh, Kadosh, Santo, Santo, Santo». Esas palabras, en hebreo, salieron de su boca con una autoridad que cortaba el aire, y cuando las dijo, la luz se intensificó tanto que muchos tuvimos que cubrirnos los ojos. Escuché un sonido entonces. No era música, pero tampoco era ruido. Era como voces, cientos de voces al unísono, cantando o declarando algo en un idioma que yo no conocía. El sonido venía desde dentro de la columna de luz. El imán, que había estado recitando versos del Corán, cayó de rodillas en el escenario, su micrófono cayó al suelo, produciendo un feedback ensordecedor. Él gritaba: «¡Perdóname! ¡Perdóname!», una y otra vez. La tierra alrededor del hoyo donde estaba David comenzó a agrietarse. No como un terremoto, sino como si algo desde abajo estuviera empujando hacia arriba. Grietas finas pero profundas se extendieron en un patrón circular perfecto alrededor del hoyo. 3 guardias revolucionarios que estaban más cerca del hoyo cayeron hacia atrás simultáneamente, como si una fuerza invisible los hubiera empujado. Uno de ellos, un hombre de 32 años, se levantó y comenzó a gritar: «¡Es Dios! ¡Es Dios! ¡No podemos pelear contra esto!». El juez Rahimi en el escenario intentó bajar, pero sus piernas fallaron. Cayó sobre sus rodillas en los escalones de madera. Su turbante negro se cayó rodando por el suelo. Él extendió sus manos hacia David y gritó con una voz rota: «¡Detén esto! Dile a tu Dios que se detenga». David, todavía enterrado hasta el pecho, miró al juez y dijo con voz clara: «No soy yo quien hace esto, es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Él es quien tiene todo poder en el cielo y en la tierra». En ese momento, la columna de luz comenzó a descender. Se movió suavemente hacia David, envolviéndolo completamente. Yo no podía ver su cuerpo. Solo veía luz pura donde él estaba. Y entonces el hoyo comenzó a vaciarse. La tierra y las piedras que habían sido compactadas alrededor de su cuerpo comenzaron a salir expulsadas hacia afuera, como si una fuerza invisible las estuviera removiendo. Las piedras rodaban en todas direcciones. La tierra se levantaba en el aire, formando una nube de polvo. En cuestión de 15 segundos, David estaba libre. De pie en el centro del hoyo vacío, todavía rodeado de esa luz, con sus brazos extendidos como si estuviera siendo sostenido por algo que no podíamos ver. Un silencio absoluto cayó sobre la plaza. Los únicos sonidos eran el viento, que ahora se había calmado a un susurro, y los sollozos de personas llorando. David fue levantado. No saltó, no trepó. Fue levantado desde el hoyo hasta que sus pies tocaron el suelo firme de la plaza. La luz alrededor de él comenzó a disminuir gradualmente, pero no desapareció por completo.
Había como un resplandor tenue que permanecía sobre su piel. El comandante Reza Hosseini, el guardia de 48 años que había pedido refuerzos, caminó lentamente hacia David. Sus manos temblaban, dejó su rifle en el suelo, se arrodilló frente a David y dijo en farsi: «¿Quién es tu Dios? ¿Quién tiene este poder?». David puso su mano sobre la cabeza del comandante y respondió: «Su nombre es Jesús. Él murió por tus pecados y resucitó al tercer día, y Él te ama más de lo que puedas imaginar». El comandante Reza Hosseini comenzó a llorar, lágrimas gruesas que mojaban su barba gris. Dijo entre sollozos: «Yo he matado, he torturado, he destruido vidas en nombre de la religión. ¿Puede tu Dios perdonarme?». David respondió: «Sí, si tú crees en Él y lo confiesas con tu boca». En ese momento, el comandante Reza Hosseini, un guardia revolucionario que había servido durante 22 años, que había participado en la ejecución de 7 cristianos en los años anteriores, levantó sus manos al cielo y gritó: «Jesús es el Señor, perdóname, sálvame». Fue como si sus palabras rompieran una presa. Uno por uno, otros comenzaron a caer de rodillas. Los 6 hombres que iban a lanzar las piedras, 12 guardias revolucionarios, el imam, el juez Rahimi. Hermanos y hermanas, necesito que entiendas algo. Lo que voy a contarte ahora es lo que realmente está sacudiendo mi fe y expandiéndola al mismo tiempo. En este momento, si has estado luchando, si has dudado, si has pensado que Dios ya no hace milagros, necesito que dejes tu like, que te suscribas a este canal y que compartas este video. Porque lo que viene no es solo la historia de un hombre salvado de la muerte. Es la historia de cómo Dios tomó el peor momento, la situación más oscura, y la transformó en una cosecha masiva de almas. Dale like ahora mismo, porque lo que sigue va a fortalecer tu fe como nada que hayas escuchado antes. El juez Hossein Rahimi, el mismo hombre que había condenado a muerte a David 72 horas antes, bajó del escenario arrastrándose sobre sus rodillas. Sus lentes se habían caído y estaban rotos en el suelo. Su rostro, normalmente duro y autoritario, estaba completamente deshecho. Lágrimas corrían por sus mejillas hasta perderse en su barba blanca. Se arrastró hasta David y agarró el borde de su túnica blanca. Con voz quebrada, casi inaudible, dijo: «Yo he enviado a 12 cristianos a la muerte. Sus rostros me persiguen en mis sueños. He usado la ley para destruir familias. ¿Puede tu Jesús perdonar a alguien como yo?». David se arrodilló para estar a su nivel. Tomó el rostro del juez entre sus manos y le dijo: «En la cruz, Jesús oró por los que lo crucificaban. Dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si Él perdonó a sus asesinos, puede perdonarte a ti». El juez Rahimi colapsó en los brazos de David, sollozando como un niño. Y allí, en medio de la plaza Bakilabad, con más de 800 testigos observando, él confesó a Jesucristo como su Salvador. Pero la manifestación de Dios no había terminado. Mientras esto ocurría, la columna de luz que había envuelto a David comenzó a expandirse horizontalmente, formando algo parecido a un techo de luz sobre toda la plaza. Ya no era una columna vertical, sino una especie de cúpula luminosa que cubría aproximadamente 150 metros de diámetro. Bajo esa luz, algo extraordinario comenzó a suceder. Personas que habían estado gritando insultos minutos antes, ahora caían de rodillas llorando. Una mujer de unos 55 años, cubierta completamente con un chador negro, se quitó el velo por primera vez en público y gritó: «Toda mi vida he tenido miedo. He vivido bajo reglas que me aplastan. Pero siento que este Dios me ama. Quiero conocerlo». Un joven de 23 años, estudiante universitario, se acercó corriendo a David y le dijo: «Hace 3 semanas tuve un sueño. Un hombre con túnica blanca me dijo que viniera hoy a esta plaza. Me dijo que vería algo que cambiaría mi vida.
Era esto: quiero seguir a tu Jesús. Camrán, el abogado que había defendido a David, estaba llorando también. Él ya era cristiano, pero me dijo después que en ese momento sintió la presencia de Dios de una manera que nunca había experimentado. Describió como una paz abrumadora, mezclada con un temor reverente que te hace querer caer sobre tu rostro. Yo personalmente conté 73 personas que oraron la oración del pecador allí mismo, en la plaza, entre las 10:05 y las 10:45 de la mañana. 73 personas, incluyendo 15 guardias revolucionarios, 1 juez, un imam, 6 hombres que iban a ejecutar la lapidación, 22 mujeres, 18 hombres jóvenes, 10 personas mayores. Cada uno de ellos confesó a Jesús como Señor en voz alta, sin importar las consecuencias. La luz comenzó a disminuir gradualmente alrededor de las 10:50 de la mañana. No desapareció de golpe, sino que fue retrocediendo lentamente, como una marea que regresa al mar. El cielo volvió a su color azul normal. La temperatura subió nuevamente. El viento cesó por completo, pero algo había cambiado irreversiblemente en esa plaza. Había un olor en el aire que no puedo describir. No era perfume ni incienso. Era algo limpio, fresco, como después de una lluvia fuerte en el desierto, pero más intenso. Varias personas lo comentaron después. Los refuerzos de policía llegaron a las 11:10 a.m. 4 camiones llenos de oficiales armados rodearon la plaza esperando encontrar un motín o un ataque terrorista. En cambio, encontraron a más de 700 personas sentadas en el suelo, muchas llorando, algunas abrazándose, y a David de pie en el centro, hablando con pequeños grupos sobre Jesús. El capitán de policía que lideraba los refuerzos, un hombre de 52 años llamado Javad Moradi, bajó de su camión y preguntó qué había sucedido. Múltiples testigos comenzaron a hablar al mismo tiempo, describiendo la luz, el viento, la liberación de David. Algunos guardias revolucionarios que se habían convertido le dijeron directamente: «Capitán, vimos a Dios. No hay otra explicación». El capitán Moradi miró a David, luego al hoyo vacío, luego a la multitud. Caminó lentamente alrededor de la plaza inspeccionando. Vio las grietas en el suelo formando ese círculo perfecto. Vio las piedras que habían sido expulsadas del hoyo, algunas a más de 10 metros de distancia. Vio los rostros de personas que claramente habían experimentado algo traumático pero transformador. Finalmente se acercó a David y le preguntó: «¿Qué hiciste?». David respondió con calma: «Yo no hice nada. Jesucristo lo hizo. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores». El capitán asintió lentamente, luego dio una orden sorprendente: «No habrá arrestos hoy. Todos pueden irse a sus casas». Luego me miró a mí y dijo: «Usted es el traductor, ¿verdad? Quiero un informe completo de todo lo que vio». Pasé las siguientes 5 horas escribiendo un informe detallado de 27 páginas, documentando cada minuto de lo que había ocurrido. Incluí nombres de testigos, tiempos exactos, descripciones físicas del fenómeno. El capitán Moradi leyó todo y al final solo dijo: «Esto va más allá de mi autoridad. Esto es algo diferente». David no fue devuelto a prisión. Técnicamente la sentencia seguía en pie, pero ninguna autoridad quería tocarla después de lo sucedido. El juez Rahimi envió un documento oficial al Tribunal Supremo Provincial esa misma tarde, solicitando la anulación del caso por circunstancias extraordinarias fuera del control judicial. Esa noche, de vuelta en el garaje subterráneo de Reza, los 120 creyentes que habíamos estado ayunando nos reunimos nuevamente. Pero esta vez no estábamos llorando de angustia, llorábamos de gozo. Cantamos hasta las 12:00 de la madrugada. Compartimos testimonios. Adoramos con una libertad que ninguno de nosotros había sentido antes. David llegó alrededor de la medianoche.
Todavía tenía marcas en su piel de donde había estado enterrado, moretones en sus brazos. Pero su rostro brillaba, no de manera literal, pero había una paz y una autoridad en él que era palpable. Él compartió lo que había visto desde su perspectiva dentro del hoyo. Dijo: cuando vi a los hombres tomar las piedras, cerré mis ojos y comencé a orar. Le dije a Dios: Padre, si es tu voluntad, sálvame, pero si no, dame la gracia para morir con dignidad, glorificando tu nombre. Y entonces sentí algo. Era como si miles de manos me estuvieran sosteniendo. No podía verlas, pero las sentía. Luego abrí los ojos y vi que el aire se había vuelto espeso, como gelatina. Y dentro de esa espesura vi formas. Eran seres enormes, hermanos. Medían al menos 2.5 metros de altura. Tenían túnicas blancas tan brillantes que dolían los ojos. No podía ver sus rostros claramente, solo siluetas, pero la autoridad que emanaban era aterradora. Contaba al menos 7 de ellos, formando un círculo alrededor de mí. Uno de ellos, el que estaba directamente frente a mí, extendió su mano hacia mí. No me tocó físicamente, pero sentí como si todo mi cuerpo vibrara con poder. Y escuché una voz, no en farsi ni en árabe, sino en hebreo antiguo. Decía: «Ben Adam, levántate, tu Dios pelea por ti». Y entonces, hermanos, sentí como si cadenas invisibles se rompieran alrededor de mi cuerpo. La tierra que me aprisionaba comenzó a moverse sola. Yo no empujé, yo no hice fuerza, simplemente fui liberado. Y cuando salí del hoyo, miré alrededor y vi que los mismos seres estaban frente a los guardias, frente al juez, frente a la multitud. Y todos los que tenían ojos espirituales abiertos podían verlos también. Un hermano de 35 años, llamado Omid, preguntó: ¿crees que eran ángeles? David asintió: no tengo otra explicación. Y lo más impactante es que no sentí miedo cuando los vi. Sentí protección. Sentí que estaba en la presencia de ejércitos celestiales que habían sido enviados por el Padre en respuesta a nuestras oraciones. Los días siguientes fueron un caos glorioso. La noticia de lo ocurrido en la plaza Bakilabad se extendió por Mashhad como fuego. No podías controlarla. Más de 2000 testigos habían estado presentes. Muchos tenían videos en sus teléfonos celulares, aunque la mayoría de las grabaciones estaban saturadas de luz blanca y no mostraban claramente lo que había sucedido. Pero los testimonios eran consistentes. Todo el mundo hablaba de la luz, el viento, la liberación sobrenatural. Incluso personas que no eran cristianas reconocían que algo inexplicable había ocurrido. El 16 de marzo, 2 días después del incidente, 3 periodistas locales publicaron un artículo en el periódico Khorasan Daily titulado «Fenómeno inexplicable, detiene ejecución en Plaza Bakil Abad». El artículo era cauteloso, evitaba usar la palabra milagro, pero documentaba los hechos. La oscuridad repentina, el viento anómalo, la liberación del prisionero, las conversiones masivas. El artículo fue censurado y retirado de circulación 6 horas después de ser publicado, pero para entonces ya había sido fotografiado y compartido en redes sociales clandestinas. El juez Hossein Rahimi renunció a su cargo el 18 de marzo. Publicó una carta breve explicando que había tenido un encuentro espiritual profundo que lo había llevado a cuestionar su fe anterior. No mencionó explícitamente a Jesús en la carta por razones de seguridad, pero todos los que habían estado en la plaza sabían exactamente a qué se refería. Rahimi se unió a nuestra iglesia casa una semana después. Él y su esposa Sara, de 53 años, fueron bautizados en secreto en un río en las afueras de Mashhad el 25 de marzo. Rahimi comenzó a estudiar la Biblia con un hambre que yo nunca había visto. Me dijo en una conversación privada: pasé 30 años estudiando el Corán y la Sharia. Pensé que conocía a Dios,
Pero en esos 10 minutos en la plaza conocí más del verdadero Dios que en toda mi vida anterior. El comandante Reza Hosseini, el guardia revolucionario que se había arrodillado primero frente a David, enfrentó consecuencias más severas. Fue interrogado por sus superiores durante 3 días. Le preguntaron si había sido drogado o si había participado en una conspiración. Él se mantuvo firme. Vi lo que vi. No puedo negar a Jesucristo. Él es real. Fue despedido deshonrosamente de las fuerzas de seguridad el 22 de marzo. Perdió su pensión, su estatus social, todo. Pero él me dijo con una sonrisa, gané algo mucho más valioso. Gané vida eterna. Reza Hosseini ahora lidera un grupo de oración en su casa con 15 exmilitares que también se han convertido. Oran específicamente por guardias revolucionarios actuales para que tengan encuentros con Cristo. Los 73 convertidos del 14 de marzo fueron integrados en diferentes iglesias casas de Mashhad por razones de seguridad. No podíamos reunirlos todos en un solo lugar sin levantar sospechas, pero mantuvimos contacto cercano. De esos 73, 68 permanecieron firmes en su fe. 5 regresaron al Islam por presión familiar. 12 han sido bautizados públicamente. 8 están siendo entrenados como líderes de iglesia. 3 han plantado sus propias iglesias, casas en otras ciudades. Una de las conversiones más impactantes fue la del imam que había estado recitando versos del Corán en la plaza. Su nombre es Mohammad Reza Karimi. Tiene 61 años. Después de caer de rodillas durante la manifestación, fue hospitalizado por 2 días debido a un colapso nervioso. Cuando salió del hospital vino a buscarme. Me dijo, he servido como imam durante 35 años. He memorizado todo el Corán. He ayunado cada Ramadán. He hecho el Hajj a la Meca 4 veces. Pero nunca sentí la presencia de Dios hasta ese día en la plaza. Nunca experimenté paz, solo obligación. Quiero conocer a este Jesús. Le enseñé el Evangelio durante 6 semanas. Él hizo preguntas profundas, desafiantes, comparó textos del Corán con la Biblia, luchó con el concepto de la Trinidad, con la crucifixión, con la gracia. Pero el 28 de abril de 2019, Mohammad Reza Karimi oró para recibir a Cristo en su corazón. Él me dijo después, lo que más me impactó fue esto. En el Islam, Alá es distante, inescrutable, impredecible. Pero el Dios de la Biblia envió a su Hijo a morir por mí. Ese es un amor que nunca había conocido. Mohammad no pudo seguir siendo imam, obviamente. Dejó su posición en junio de 2019 con la excusa de problemas de salud. Pero ahora enseña estudios bíblicos en su casa para ex-musulmanes. Tiene un don especial para responder objeciones islámicas al cristianismo porque él mismo las tuvo. En mayo de 2019, 2 meses después del incidente, recibí una llamada del capitán Javad Moradi, el oficial de policía que había llegado con los refuerzos. Me pidió que nos reuniéramos en privado. Nos encontramos en un café discreto en las afueras de Mashhad. Él me dijo, he estado investigando por mi cuenta lo que sucedió ese día. He entrevistado a 140 testigos. He revisado grabaciones de seguridad de edificios cercanos. He consultado con meteorólogos sobre el fenómeno atmosférico. No hay explicación natural para lo que ocurrió. Hizo una pausa, tomó un sorbo de té y continuó. Yo no soy religioso. Dejé de ir a la mezquita hace 15 años. Pero no puedo ignorar esto. Necesito saber más sobre este Jesús. Javad Moradi se convirtió en junio de 2019. Él todavía trabaja como oficial de policía, pero ahora usa su posición para proteger a cristianos perseguidos. Me pasa información sobre redadas planeadas, me avisa cuando hay peligro. Ha salvado a al menos 3 iglesias casas de ser arrestadas. David Mansouri y su esposa Mariam fueron exiliados discretamente de Irán en julio de 2019 con la ayuda de organizaciones cristianas internacionales.
ahora viven en Turquía. Desde allí, David lidera un ministerio online en Farsi que alcanza a miles de iraníes dentro de Irán. Produce videos, podcasts, estudios bíblicos. Su testimonio del 14 de marzo se ha traducido a 12 idiomas. Pero antes de irse, David me dijo algo que nunca olvidaré. Estábamos sentados en el garaje subterráneo de Reza, solos, la noche antes de su partida. Me dijo: Elías, ¿sabes por qué Dios hizo esto? No fue solo para salvarme a mí, fue para demostrar que Él sigue siendo el mismo Dios de Daniel, de los 3 jóvenes hebreos, de los apóstoles. Fue para mostrarle a Irán que el poder de Jesús es superior a cualquier autoridad terrenal. Y fue para darnos a nosotros, los creyentes perseguidos, la valentía para seguir adelante. Las iglesias casas de Mashhad experimentaron un crecimiento exponencial después del 14 de marzo de 2019. Antes del incidente, teníamos aproximadamente 450 creyentes distribuidos en 18 iglesias casas en toda la ciudad. Para diciembre de 2019, ese número había crecido a 1.240 creyentes en 47 iglesias casas. La noticia del milagro se extendió a otras provincias de Irán. Recibí contactos de líderes de iglesias en Teherán, Isfahan, Shiraz, Tabriz, todos preguntando por detalles, todos queriendo saber cómo orar para ver manifestaciones similares del poder de Dios. En septiembre de 2019, organizamos una conferencia clandestina en las montañas Alborz, al norte de Irán. Asistieron 380 líderes cristianos de todo el país. David se conectó por video desde Turquía y compartió su testimonio completo. Muchos lloraron, algunos cayeron de rodillas. Todos salimos de esa conferencia con un fuego renovado. Pero hermanos y hermanas, quiero que sepas algo crucial. Este video no es solo para entretener o para darte una buena historia. Es para despertarte a la realidad de que el Dios de la Biblia sigue actuando hoy. Si has llegado hasta aquí y esto ha tocado tu corazón, necesito que hagas 3 cosas ahora mismo. Primero, deja un comentario diciendo: Jesús es el Señor, para que otros vean tu testimonio. Segundo, comparte este video con alguien que necesita un milagro o que está perdiendo la fe. Tercero, suscríbete a este canal y activa la campanita, porque vamos a seguir compartiendo testimonios reales de cómo Dios está moviéndose en los lugares más oscuros del mundo. No te quedes callado. Tu comentario puede ser la chispa que encienda la fe de alguien más. Hazlo ahora. Ahora déjame contarte lo que sucedió 18 meses después del milagro en la plaza Bakilabad, porque la historia no termina ahí. El impacto de ese día seguía expandiéndose como ondas en un lago. En octubre de 2020 recibí una carta desde prisión. Era del hijo del ayatolá que había causado que David fuera arrestado originalmente. Su nombre es Ali Hashemi, tiene 26 años. Había sido arrestado por apostasía él mismo después de negarse a renunciar a su fe en Cristo. En la carta, Ali escribió: Hermano Elías, cuando mi padre descubrió que yo era cristiano, me golpeó y me encerró en mi habitación durante 2 semanas. Me obligó a recitar el Corán 12 horas diarias, pero no podía borrar lo que el pastor David me había enseñado. Jesús es la verdad. Ahora estoy en prisión, esperando juicio, pero estoy en paz. He visto la mano de Dios moverse. Sé que Él está conmigo. Ali fue sentenciado a 8 años de prisión en diciembre de 2020. Su padre, el ayatolá, cortó toda comunicación con él, pero Ali está liderando un estudio bíblico dentro de la prisión con 14 otros presos. Me ha mandado 6 cartas en los últimos años, cada una llena de gozo a pesar de las circunstancias. En enero de 2021, el juez Hossein Rahimi, el mismo hombre que había condenado a David a muerte, fue diagnosticado con cáncer de hígado en etapa 3. Los doctores le dieron 6 meses de vida. Rahimi me llamó y me pidió que orara por él.
Reunimos a 50 intercesores de diferentes iglesias casas. Ayunamos durante 7 días, orando específicamente por la sanidad del juez Rahimi. El 9 de febrero, Rahimi fue a hacerse otro examen. Los doctores estaban confundidos. El tumor había disminuido en un 70%. Para mayo de 2021, el cáncer había desaparecido completamente. Los oncólogos no tenían explicación médica. Rahimi me dijo: Dios me salvó de la ejecución espiritual en marzo de 2019. Ahora me salvó de la muerte física. Mi vida ya no es mía, es de Cristo. Él vendió su casa grande en Mashhad y usó el dinero para financiar un orfanato secreto para niños cristianos cuyos padres han sido encarcelados por su fe. El orfanato actualmente cuida a 23 niños entre 4 y 16 años. En junio de 2022, 3 años después del milagro, el comandante Reza Hosseini organizó una reunión especial. Invitó a todos los 73 convertidos del 14 de marzo que todavía estaban en Mashhad. 52 personas asistieron. Los otros habían migrado a otras ciudades o países por seguridad. Esa noche compartimos testimonios de cómo Dios había seguido moviéndose en nuestras vidas. Una mujer de 47 años, llamada Nazanin, contó cómo su esposo, que la había amenazado con divorciarse por hacerse cristiana, había tenido un sueño con Jesús en abril de 2022, y ahora también era creyente. Un joven de 24 años llamado Amir compartió cómo había sido aceptado en una universidad en Alemania y estaba estudiando teología para regresar a Irán como misionero. El momento más poderoso de la noche fue cuando el imam Mohammad Reza Karimi compartió. Él dijo: Hermanos, yo pasé 35 años como imam, enseñando Islam, guiando a personas por un camino equivocado. Ahora paso cada día tratando de reparar el daño. Hasta ahora, 19 personas que fueron mis estudiantes de Corán se han convertido a Cristo. 10 de ellos estuvieron en la plaza ese día y vieron el milagro. Los otros 9 vinieron después cuando les conté mi testimonio. Terminó diciendo: si Dios puede salvar a un imam de 61 años que había dedicado su vida entera al Islam, puede salvar a cualquiera. Nadie está más allá del alcance de su gracia. En agosto de 2023, 4 años después del evento, una periodista cristiana independiente de Alemania llamada Sarah Mueller viajó a Mashhad para investigar y documentar la historia. Entrevistó a 34 testigos presenciales, incluyéndome a mí. Revisó documentos oficiales del tribunal. Habló con meteorólogos locales sobre el fenómeno atmosférico. Ella publicó un artículo de 15.000 palabras en una revista cristiana europea en octubre de 2023, titulado The Mashhad Miracle, When Heaven Intervened in an Iranian Execution. El artículo incluía testimonios, fotografías de la plaza, diagramas del evento y análisis teológico de lo que había ocurrido. El artículo fue traducido al farsi y distribuido clandestinamente en Irán por medios digitales. Miles de iraníes lo leyeron. Generó un nuevo despertar espiritual. Iglesias, casas, en ciudades donde nunca habíamos tenido presencia, comenzaron a formarse. En diciembre de 2023, el capitán Javad Moradi fue promovido a comandante de la policía de Mashhad. Usa su autoridad para crear zonas de protección, donde las iglesias casas pueden reunirse con menos riesgo de redadas. Obviamente no puede hacerlo abiertamente, pero nos pasa información crítica que nos permite evitar arrestos. Él me dijo hace 3 meses: Elías, yo era un hombre sin esperanza antes del 14 de marzo de 2019. Ahora tengo propósito. Estoy usando mi posición para proteger al pueblo de Dios. Es lo mínimo que puedo hacer después de lo que Él hizo por mí. La familia de David Mansuri también ha sido bendecida sobrenaturalmente. Su esposa Mariam dio a luz a gemelos en enero de 2021. Un niño y una niña, a los que llamaron Daniel y Esther. David me envió una foto de ellos hace un mes.
Los niños tienen ahora 3 años. La foto incluía una nota. Estos niños nacieron porque Dios detuvo una ejecución. Son fruto del milagro. David también me contó que su ministerio online en Farsi ha alcanzado a más de 87,000 iraníes. Recibe mensajes diarios de personas dentro de Irán que están haciendo preguntas sobre Jesús, que han tenido sueños, que quieren convertirse. Él tiene un equipo de 15 discipuladores que trabajan a tiempo completo respondiendo mensajes y haciendo seguimiento. En abril de 2024, 5 años después del milagro, organizamos una vigilia de oración en las montañas cerca de Mashhad. Asistieron 560 creyentes. Muchos eran personas que se habían convertido como resultado directo o indirecto del evento del 14 de marzo de 2019. Esa noche, bajo un cielo lleno de estrellas, con el viento frío de la montaña soplando, adoramos durante 4 horas. Cantamos, oramos, declaramos las Escrituras. Y varios líderes compartieron profecías que habían recibido. Una hermana de 38 años llamada Leila, que tiene un don profético reconocido, se puso de pie y declaró: «El Señor dice, lo que hice en Mashhad el 14 de marzo de 2019 fue solo el comienzo. Voy a sacudir a Irán con mi poder. Voy a levantar un ejército de creyentes que no teman a la muerte porque han visto mi gloria, y voy a usar a este país, que ha sido cuna del Islam chiita, como plataforma para llevar el Evangelio a toda la región de Oriente Medio». Sus palabras resonaron en mi espíritu. Yo creo que estamos viviendo tiempos proféticos. Creo que Dios está preparando un gran avivamiento en Irán, y el milagro de marzo de 2019 fue la primera chispa. Hoy, en diciembre de 2024, casi 6 años después del evento, la red de iglesias casas en Mashhad ha crecido a 89 congregaciones con aproximadamente 2.800 creyentes activos. En toda la provincia de Jorasán estimamos que hay más de 6.500 cristianos, la mayoría convertidos del Islam. La persecución continúa. Hemos tenido 47 arrestos en el último año. 3 pastores están actualmente en prisión. 2 familias han sido forzadas a huir del país, pero el crecimiento no se detiene. Y cada vez que un nuevo creyente es bautizado, les contamos la historia del 14 de marzo de 2019. Les contamos cómo Dios detuvo una ejecución, cómo liberó a un hombre enterrado en un hoyo, cómo transformó a jueces, guardias e imames en seguidores de Cristo. Les contamos para que sepan que sirven a un Dios que sigue haciendo milagros hoy. Yo, Elías Barakat, ahora tengo 51 años. He visto muchas cosas en mis 23 años de ministerio en Oriente Medio. He visto conversiones milagrosas, he visto sanidades inexplicables, he visto provisión sobrenatural. Pero nada, absolutamente nada, se compara con lo que vi el 14 de marzo de 2019 en la plaza Bakil Abad de Mashhad, Irán. Vi el cielo abrirse sobre la tierra. Vi la luz de la gloria de Dios manifestarse en medio de una multitud hostil. Vi ángeles del ejército celestial rodear a un siervo de Dios condenado a muerte. Vi cómo la furia de los hombres se transformó en temor reverente ante el poder de Cristo. Y aprendí algo crucial. Dios no ha cambiado. El mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos sigue activo hoy. El mismo Espíritu Santo que cayó en Pentecostés sigue siendo derramado sobre los que creen. Los mismos ángeles que protegieron a Daniel en el foso de los leones siguen siendo enviados para proteger a los hijos de Dios en peligro. La Biblia dice en Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esa verdad se demostró de manera innegable el 14 de marzo de 2019. Si estás viendo este video y estás enfrentando persecución por tu fe, escúchame. No estás solo. El mismo Dios que salvó a David Mansuri está contigo. El mismo poder que manifestó en Mashhad puede manifestarse en tu situación.
Si estás viendo este video y todavía no conoces a Jesucristo, déjame decirte, Él es real. No es un personaje mitológico, no es solo un profeta del pasado. Es el Hijo del Dios viviente que tiene todo poder en el cielo y en la tierra. Y Él te ama tanto que murió en una cruz para que tú puedas tener vida eterna. Si estás viendo este video y has perdido la esperanza, si piensas que Dios ya no hace milagros, si crees que el poder sobrenatural era solo para tiempos bíblicos, te equivocas. Dios sigue siendo el mismo, y Él está buscando personas que crean en Él, que oren con fe, que se atrevan a confiar en su poder. En los próximos videos de este canal voy a seguir compartiendo testimonios reales, verificables, de cómo Dios está moviéndose en los lugares más oscuros del mundo. Testimonios de África, de Asia, de América Latina, de Europa del Este, lugares donde el Evangelio está siendo predicado bajo amenaza de muerte y donde Dios está confirmando su palabra con señales y prodigios. Pero necesito que hagas algo por mí. Necesito que compartas este video. Hay millones de personas que necesitan escuchar que Dios todavía hace milagros. Hay millones que están perdiendo la fe porque solo ven caos y oscuridad en el mundo. Este testimonio puede reavivar su esperanza. Compártelo con tu familia, con tus amigos, con tu iglesia. Compártelo en tus redes sociales. No dejes que este testimonio se quede solo contigo. Fue dado para edificar al cuerpo de Cristo globalmente. Y si este testimonio ha impactado tu vida, si has sentido la presencia de Dios mientras lo escuchabas, deja un comentario diciendo: Jesús es el Señor. Esa simple declaración tiene poder. Tiene peso espiritual, y cuando otros lean tu comentario, su fe también será fortalecida. Termino con las palabras que David Mansouri me dijo la última vez que hablamos por teléfono, hace 2 semanas. Me dijo: Elías, dile a la gente que el milagro del 14 de marzo no fue solo para mí. Fue para mostrarle al mundo que Jesús está vivo, que Él está en el trono y que ningún poder terrenal puede detener sus planes. Dile que vale la pena servir a este Dios. Dile que vale la pena arriesgarlo todo por Él. Y yo te lo digo ahora, vale la pena. Sirve a Jesús con todo tu corazón. Confía en Él en medio de la tormenta. Ora con fe esperando milagros. Porque el Dios que detuvo una ejecución en Irán puede hacer lo imposible en tu vida también. Que el Dios de toda gracia, que te llamó a su gloria eterna en Cristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo te perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo video. Shalom.